De poder escuchar tu palabra, de poder acercarnos a ti, conocer tu voluntad, conocer tu guía, y te pedimos que nos ayudes a tener un corazón diligente en escuchar y un corazón humilde para aceptar tu voluntad y lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de adoración y alabanza, que creo que es un tema bastante interesante. Quisiera iniciar viendo algunos versículos. Vemos ahí en Juan 4:14 y este es un versículo que vamos a ver, o este es un pasaje de la Biblia que vamos a analizar un poquito más, pero solamente el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el Señor hablaba de una fuente que saltaba de agua, una fuente de agua que iba a estar en las personas y él la iba a dar. Si recordamos el Salmo 23, dice en la última parte, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y era igual a lo que decía David, el salmista, decía, yo siento tanto que siento que mi copa está llena y rebosa, igual haciendo referencia hacia el líquido, hacia agua, o hacia algo que contiene agua. Después, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y vemos tanto el versículo pasado como este, igual un poquito en contexto, aunque más adelante lo vamos a ver. El Señor se para en medio de las personas y dice esto en voz alta. Dice, el que tenga sed, venga y tome del agua que yo le daré. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Después en Isaías 58:11, hablando acerca les había hecho el Señor una reprensión a través de Isaías al pueblo, porque había un grupo de personas que estaban ayunando y hacían como ayunos, donde se ponían muy tristes y demás, y el Señor les empieza a hablar acerca de lo que es el verdadero ayuno. Y dice, el verdadero ayuno es dar a los necesitados, ayudar a los huérfanos, a las viudas y demás. Pasando esos versículos es cuando entra este versículo, dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Igual vemos una promesa en referencia al líquido, a agua, y aguas que son abundantes. Aquí en Isaías 43, igual 19 al 21, menciona que he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo escogido, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y de nuevo hace referencia a una promesa del Señor hablando de aguas, de ríos, y específicamente aquí habla de aguas en el desierto y ríos en la soledad. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces vemos todos estos versículos y creo que si los vamos uniendo y vamos pensando en todos estos, pues habla de algo abundante que el Señor da y algo que es notorio. Mi copa está rebosando, correrán ríos de agua viva. Serás como huerto de riego y manantial de aguas, que aguas nunca, que nunca faltan. Aguas en desierto, ríos en soledad. Menciona que no tendrás sed jamás si tomas de esta agua. El que bebe de mí, y Juan 4 ahí, fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, vemos constantemente estas referencias a algo abundante dentro de nosotros. Diciendo todo, existe una satisfacción y una abundancia de vida que solo Cristo la puede dar. Cualquier cosa que si quisiera competir contra esa verdad estaría condenada a ser desperdiciada. Frente a la primera parte, sabemos que hay una vida abundante de satisfacción y abundancia que solo Cristo puede dar.
y podemos decir, tenemos esa agua que abunda, esa fuente de agua en nosotros. Y ahora, ¿por qué quise ver estos versículos primero si el tema es adoración y alabanza? Y vamos a regresarnos ahí a Juan 4, donde justo habla acerca de esto, y ese es parte, el versículo que puse es parte de una conversación que tiene el Señor Jesús con una mujer. Vamos allá a Juan 4, si me acompañan, por favor. Juan capítulo 4. Voy a leer desde el primer versículo. Aquí está a partir del versículo 7. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Es ahí como para entender el contexto de lo que está pasando, y ya empiezan los versículos. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y eso has dicho con verdad. Es la primera parte de esta interacción que empieza a ver entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Y hay cosas bastante interesantes, especialmente las formas, todo lo que va mencionando la mujer y las respuestas que va dando el Señor Jesús, y es lo que quisiera que vayamos viendo el día de hoy. Entonces, de primera instancia podemos ver varias características de la mujer o varias condiciones en las que se encontraba la mujer samaritana, simplemente de este texto que podemos leer. Vemos, y se ha mencionado mucho a la mujer samaritana como una mujer avergonzada. En parte, se menciona esto por la hora en la que va la mujer. Normalmente las mujeres iban todas juntas a sacar el agua del pozo. En este caso, la mujer decide ir a la hora sexta, que probablemente, según el calendario que utilizaran, pero probablemente eran como a las 12 del mediodía, hora del sol, hora que probablemente no se antojaría mucho ir, pero era la hora que probablemente ella sabía que iba a haber menos gente. Entonces vemos una mujer que avergonzada, que no quiere toparse con más gente, que va a sacar eso. Una mujer que se siente indigna, ella misma lo dice, pues tú siendo un rabí o un maestro, un judío, ¿cómo es que me hablas a mí si los samaritanos y judíos no se llevan? Yo soy indigna que me estés dirigiendo la palabra. Pero también vemos una mujer que está interesada en algo mejor. Sus preguntas, dice, tú eres mayor que Jacob, ¿de dónde es esta agua? Vemos una mujer en búsqueda de algo más, el tipo de preguntas que empieza a realizar. Y también vemos que para lo que está sucediendo, era una mujer que apenas estaba conociendo al Señor Jesucristo, o sea, era su primera interacción, y era como pensar, pues la primera persona que le dice, yo tengo un agua que te va a hacer, que te va a quitar la sed, vemos una actitud de ella como que dice, sí, dame esa agua. Mm, Casi ni cuestionó ni nada. Vemos una mujer cansada y dice, sí, para que yo ya no tenga que estar viniendo a este pozo a sacarla, para que yo ya no tenga sed.
vemos una mujer insatisfecha, una mujer que ya había estado con 5 maridos y todavía tenía otra persona y aún así, seguía anhelando algo más. Entonces podemos ver todas estas características, de esta mujer, y podemos irlas resaltando en la plática que va llevando. Una mujer avergonzada, una mujer indigna, al que está interesada, que busca algo mejor, una mujer cansada, alguien insatisfecho. Y muchas veces, o más bien cuántas veces, nuestra condición no ha sido como la de esta mujer. Tanto ha sido o como puede estar siendo. Sentirnos en un momento de nuestra vida muy parecidos a cómo se siente esta mujer, cansados, indignos, insatisfechos, buscando algo más, sabiendo que hay algo más. Este, Decía un autor, en lo más profundo de cada corazón humano late la esperanza eterna de que alguien o algo trae una manera de conservar el asombro. Y por eso lo quise ver y vamos a ver cómo va a escalar la plática, que van a terminar hablando acerca de la adoración. Pero sabía ella que había algo más, había algo que iba a llenar su corazón de tal forma que iba a tener ese asombro en ella. Y si seguimos ahí los versículos, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y por eso les menciono que esta plática que empiezan a tener el Señor Jesucristo y la mujer, creo que se vuelve muy, muy interesante. Y desde el inicio se van dando varias cosas interesantes. Y aquí me llama mucho la atención, la mujer samaritana entiende por lo que le dice específicamente acerca su marido y que ha tenido 5 y demás, que él es profeta. Y de hecho, cuando termina esta conversación, la mujer corre a la ciudad y les dice a todos que alguien le ha dicho a ella todo lo que ha hecho. Y es algo que ella constantemente repite. Y más adelante, al final del capítulo, también los del mismo pueblo le dicen, ahora creemos en él, no solamente porque ella nos dijo que hubo alguien que le dijo todo lo que ha hecho, sino por ya haber convivido con el Señor Jesús. Pero ella entiende que está ante un profeta por la conversación que leímos anterior. Y algo interesante es lo que ella empieza a mencionar. Creo que nosotros, si estamos en una situación parecida a la de ella y nos topamos con un profeta, tal vez lo primero que quisiéramos saber es algo muy relacionado con nuestra vida. Creo que sería la actitud que normalmente podríamos tomar. Pues necesito que me diga, a lo mejor si esta persona sí es la correcta, con esta, ya he estado con 5, si esta persona, si esta sexta persona sí va a ser la correcta. O quiero saber si me va a ir en el trabajo o si el Señor tiene algunos tipos de otros planes. Pero vemos que la mujer empieza a relacionar todo hacia la adoración. Por eso me hace muy interesante esta conversación que empiezan a tener esto. A ver la mujer samaritana que su corazón de insatisfacción había sido descubierto y que estaba ante alguien que le podía dar respuesta, cuestionó acerca de la adoración. Y es algo creo que es bastante interesante, que ella lleva la plática y dice, pues nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y vamos a ver la respuesta que el Señor le comienza a dar ante lo que ella menciona. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y vemos la respuesta bastante concisa del Señor, pero a la vez vemos una promesa. Jesús le hace una promesa de que en algún momento la adoración no va a estar centrada solamente en un lugar. Dice, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y después dice, pues ustedes no conocen lo que adoran, hablando acerca de los samaritanos, pero dice, pues los judíos sí, porque la salvación viene de ahí. Pero la primera parte se me hace bastante interesante, que dice, pues va a haber un punto en el que ya no la adoración no está relacionada así con un lugar específico,
y se me hace también buena esta respuesta. Si seguimos lo que sigue siendo el Señor Jesucristo, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, creo que la plática escaló muy interesante, donde el Señor habla específicamente de la adoración. Creo que el Señor empieza a dar una respuesta a esa insatisfacción que tenía, a esa búsqueda que tenía la mujer samaritana, porque le empieza a mencionar una adoración que es real y abarca todo el ser. Es una adoración que es real y que abarca hasta tu espíritu. Siempre se ha mencionado lo que amamos y llena nuestra alma, trae asombra a nuestro espíritu, es lo que adoramos. Pero nada terrenal puede llenar un ser que fue creado para el cielo. Ahí parafraseando una frase de C.S. Lewis. Entonces, normalmente la cuestión que nosotros adoramos, sabemos que eso o eso que buscamos y tanto anhelamos es lo que terminamos adorando. Y sabemos que cuando lo tengamos estaremos satisfechos. Y el Señor Jesús, sabiamente, creo que empieza a ver esa necesidad en la mujer samaritana y la misma mujer samaritana empieza a enfocar y ella quiere encontrar ese lugar de adoración. Al momento de ver su condición y ver que su condición fue destapada ante el Señor, como ella misma lo menciona, eh, ella dice, quiero encontrar ese lugar de adoración, quiero encontrar ese lugar que puede llenar mi alma, mi espíritu, donde puedo acercarme al Señor. Pues vamos a ver unos puntos y ahorita retomamos, porque todavía la plática entre ellos continúa. Entonces, contestando esta pregunta, ¿por qué sería tan importante tanto para los judíos como para los samaritanos de saber acerca de la verdadera adoración? Y ella empieza a comentar acerca de eso. Y el mismo Señor en su respuesta pues menciona, pues ustedes no conocen y los judíos sí y demás. Vamos a ver algunos versículos, pero un punto sería que la adoración estaba relacionada, y creo que de los puntos más importantes es que estaba relacionada con la unidad a Dios. Si me acompañan, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 2, 6, perdón. Y vamos a partir del versículo 12. Esta es la parte de cuando Salomón construye el templo. Y ahí, Segunda de Crónicas 6:12 dice, se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo y 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante en, de ti en todo su corazón, de todo su corazón. Entonces empieza Salomón a hacer esta adoración, esta alabanza, empieza a hablar, a decir cómo es que el Señor escogió a su padre David y ahora él tenía este trabajo. Y si vamos al versículo 18 más adelante, dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando en este lugar se hicieren oración, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Continuando ahí con la lectura. Es parte de la importancia de los tanto judíos como los samaritanos. Se entendían que el lugar de adoración era donde el Señor iba a poner
su visión, donde su nombre iba a habitar ahí. Si yo quería estar cerca de Dios, tenía que encontrar ese lugar de adoración, que en este caso pues era el templo. Y más, y anteriormente pues había sido el tabernáculo. Y hay otros versículos que hablan acerca de lo mismo, donde hablan acerca del Señor habitando, viendo, poniendo sus ojos sobre el altar. Y simplemente pues vemos muchos de los sacrificios iban en referencia a eso. Veamos que quemaban incienso y daban ciertos tipos de ofrendas que eran de olor grato para el Señor, de alabanza para el Señor, no nada más sacrificios de pecado, sino también había sacrificios de alabanza. Entonces, parte de esta importancia y las personas que quisieran estar cerca del Señor tenían que encontrar ese lugar de verdadera adoración. Y por eso se me hace interesante que la mujer samaritana haga referencia hacia eso y ella pregunta, pues, ¿en qué lugar es el correcto? También la adoración estaba relacionada con alegría y bendición. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 12, y en Deuteronomio 12, voy a leer a partir de versículo 3, dice Deuteronomio 12:3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y a imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y sigo leyendo. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, vemos también parte del lugar, encontrar ese lugar de adoración es donde la gente iba, se alegraba, traía sus ofrendas a Dios. Específicamente aquí menciona que pues de todo lo que el Señor les había bendecido, iban y tenían esa actitud de alegría, de saber que el Señor había estado con ellos y les había bendecido y les traía esta alegría. Es parte de la necesidad de encontrar este lugar de adoración también era para eso. Y sabemos que, por lo que menciona la misma Biblia, que cada año se reunían todos los judíos y buscaban ir a Jerusalén para, para poder disfrutar de las fiestas y demás, y estar alegres y estar contentos. Otra cosa interesante, y creo que es parte de lo que enfatizaba la mujer samaritana, era que la adoración daba un sentido de pertenencia y atribución de promesas. Las personas que iban y adoraban, parte de lo que se agradece mucho o de la adoración que se da, y podemos ver por los salmos, muchas de las cosas que mencionan los salmos, tiene que ver un agradecimiento al Señor por lo que había prometido y porque Él los hizo su pueblo. Y vemos constantemente de que ese tipo de mención dice, es que somos pueblos tuyos, por eso te vamos a adorar y el Señor nos escogió y por eso te vamos a adorar. Siempre había mucha relación entre adoración y este sentido de pertenencia, esta atribución de ciertas promesas. Vamos a Génesis capítulo 12 y esto va desde la historia de Abraham. Voy a leer ahí el versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y sale Abraham, y vemos pues la historia que se va. Pero quisiera ver los siguientes versículos. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esa tierra. Edificó allí un altar a Jehová
quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-El y plantó su tienda y teniendo a Bet-El al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, la primera vez que se hace referencia de Abraham haciendo esta acción de poner un altar, se hace pues en este lugar y aquí específicamente en este lugar se hace esta promesa de que la tierra iba a ser de Abraham. Eh, y ahora, ¿por qué menciono estos versículos? Y resalté ahí la palabra que el lugar era Siquem, donde ocurre esto, donde la primera vez que, y donde Abraham invoca al Señor, lo alaba. Sí, voy a leer ahí en Deuteronomio 11, 29 al 30, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Araba, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Y lo vemos otra vez mencionado. Si recuerdan, esto fue cuando ya, o sea, cuando cruzan el Jordán, cuando ya están entrando a la tierra prometida y se ponen unos en un monte a gritar bendiciones y del otro monte a decir o sea, bueno, a decir cosas que iban a traer maldición, sobre el pueblo si las hacían. No sé si recuerdan ese pasaje, que se menciona, a eso está haciendo referencia, pero quiero que vean ahí el mapa, dónde está el monte Gerizim, dónde está el monte Ebal y en medio podemos ver a Siquem, lo que era el pueblo de Siquem o la ciudad de Siquem. Entonces, era un lugar que para los judíos podía ser importante y podía ser relevante, específicamente por este tipo de situaciones. Un lugar que ellos consideraban como lugar de bendición, lugar donde se da la promesa a Abraham, lugar donde se hace esta dinámica de decir las maldiciones, decir las bendiciones. Entonces, pero si lo ubicamos un poquito más en el mapa, y vemos, regresamos a Juan a los primeros versículos, dice, vino pues a una ciudad de Samaria, hablando del Señor Jesús, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob, y menciona que, bueno, que Jesús va, se sienta porque estaba cansado y era la hora sexta. Entonces, si vemos, si ubicamos un poquito ahí, vemos el monte Gerizim, ahí se marcó en negro, vemos el monte Ebal, vemos Siquem ahí en medio, y cerquita de ahí estaba Sicar. Cuando la mujer le dice, ¿en dónde adoramos? ¿En Jerusalén o en este monte? Está haciendo referencia por el monte Gerizim, que era donde se habían parado a decir las bendiciones. Entonces, para ubicarnos un poquito en esa cuestión, y por qué la mujer menciona que, pues para los samaritanos, como estaban en el área de Samaria, ellos sentían que el lugar de adoración debía ser ese monte por el contexto histórico que ahorita les mencioné. Entonces ellos decían, no, pues es que ahí es donde Abraham se le dio la promesa, ahí es donde se dieron las promesas al entrar a la tierra o las bendiciones. Ese debería ser el lugar de verdadera adoración. Y mientras que los judíos decían, no, es en Jerusalén, en el templo. Entonces, vemos y podemos entender un poquito mejor la conversación que tienen la mujer samaritana y el Señor Jesús en relación a por qué pregunta eso. Y creo que es parte porque sabía que si el Señor Jesús decía sí, el lugar de adoración es aquí, todo el contexto histórico que involucraba eso puede decir, entonces yo sí pertenezco al pueblo de Dios, aunque yo sea un samaritano. Si recuerdan, los samaritanos, el problema con ellos es que era una raza mixta, ya no era puramente judía, sino ya se habían mezclado con otros pueblos, al momento que los israelitas regresan de Babilonia, ya están habitando los de Samaria, pues y se dan cuenta que eso, que ya ni siquiera algunos sabían de cuál era su ascendencia ni nada. Entonces, y por eso los decían que ellos no eran verdaderos judíos. Y entonces al momento del Señor Jesús decirle, sí, a lo mejor el lugar de verdadera adoración debería ser este monte, por toda la cuestión histórica, podía darle ese lugar o esa sensación de pertenencia y que es las promesas que el Señor había dado a Abraham, pues seguían siendo parte de los samaritanos o de los que adoraban ahí. Y otro punto importante, pues la adoración estaba relacionada con la satisfacción y lo que ahorita mencionaba. Normalmente lo que provoca adoración en nuestro ser es lo que admiramos. Y si tenemos eso que admiramos,
nos trae satisfacción. Vemos aquí, ahora sí vemos muchos salmos hablando acerca de eso. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 84 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, Selah. Entonces, ahí vemos igual, y el salmista mencionaba mucho eso. Quería estar en ese lugar de adoración, en los atrios, en las moradas, en este entonces, pues refiriéndose al templo, porque sabía que ahí es donde el Señor iba a estar y tenía donde él podía evocar adoración y alabanza. Igual Salmo 27, una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces vemos, especialmente el salmista aquí decía, yo quiero estar en tus moradas y esto no solamente lo pido, lo demando de Jehová, que yo pueda estar todos los días de mi vida en ese lugar. Y voy para contemplar la hermosura del Señor y para cantar y entonar alabanzas. Entonces, parte de esta gran importancia, si lo vamos resumiendo, de que quería saber la mujer samaritana es, pues sabía que el lugar de adoración estaba relacionado con nuestra unidad a Dios, que era un lugar de alegría y bendición, daba este sentido de pertenencia y atribución a promesas, y también pues estaba muy relacionada con la satisfacción, saber que ahí es donde podía encontrar el deleite de su alma. Entonces, la mujer samaritana sabía que necesitaba encontrar ese lugar de adoración para su vida. Seguimos, regresamos allá a Juan capítulo, perdón, 4, continuando con la conversación que tienen. Eh, Voy a leer un poquito antes. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que adoren. Y ahí es cuando entra el versículo 24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y luego la mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y por eso les digo que es bien interesante todo, cómo va escalando la conversación entre ellos. De alguna forma, la mujer ya deja de interesarse por un lugar. El Señor le dice, es que no importa el lugar. Y empieza a interesarse por una persona. Y la mujer es la que pregunta directamente por el Mesías. Dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Es muy interesante cómo va escalando la conversación. Y la mujer, ante lo que ella cuestiona o ella menciona, es de las personas que tuvo el privilegio de escuchar directamente al Señor decir, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces vemos a esta mujer ya no interesada tanto por un lugar, sino ahora empieza a interesarse por el Mesías, por el Cristo. Y el Señor se le declara ahí mismo y dice, yo soy el que habla contigo. Despuésito de esta situación, llegan los judíos, llegan los discípulos del Señor. Pareciera que como que se interrumpió la conversación ahí y la mujer deja su cántaro, sale y se va al pueblo a decirles
Hay una persona que me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces, vemos a una mujer que buscaba un lugar de adoración y encuentra al único que es digno de adoración, al Cristo, al Mesías. Vemos a una mujer que buscaba una fuente de agua viva. Dice, dame esa fuente de agua viva. Y encontró la fuente de agua viva en el Señor Jesucristo. Vemos una mujer que era ignorada y encontró a alguien que conoció su corazón. Ahí sí, si vemos, dice en el versículo 28 de Juan 4, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Mientras en algún punto pudiera haber sido una mujer que tenía que ir sola para sacar agua, ahora vemos una mujer que está contenta porque alguien vio su corazón. Vemos una mujer indigna a la que se le promete que un día iba a poder adorar desde su corazón. Sí, hubo un punto desde que los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Mientras ella se sentía indigna de poder a lo mejor inclusive ir a Jerusalén a hacer la adoración que ella quería, y de ser alguien que decía, es que ni siquiera puedo hablarte porque entre judíos y samaritanos no se tratan, se le da esa promesa de que ya un día ni siquiera va a ser importante eso porque con tu espíritu vas a poder adorar. Vemos una mujer insatisfecha que encontró a alguien que todo lo llena en todo, como se menciona en Efesios, que Cristo es aquel que todo lo llena en todo. Y qué mejor fuente. Ahora, con nosotros, ya vimos la historia de la mujer samaritana. Si vamos allá a Colosenses 1, 26 al 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y dice, mientras anteriormente estaban como la mujer samaritana, tenían este misterio porque ellos no sabían dónde. Ahora a nosotros, los santos, los que estamos en Cristo, nos ha dado a conocer las riquezas de este misterio que está oculto entre gentiles. Y este misterio es Cristo en vosotros, esa esperanza y gloria. Si vamos allá a Juan 7, dice lo que les mencionaba ahorita, ahí, por el versículo 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, mientras que vemos en una parte a una mujer buscando eso, esa verdadera adoración, nosotros tenemos ese río de agua viva a través del Señor Jesucristo, con su Espíritu, en nosotros. Algo que mucha gente anhelaba, nosotros tenemos el privilegio de tenerlo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Lo que esa promesa que se le mencionaba a la mujer, se ha hecho ya realidad en nosotros. Lo que en ese momento no se les podía decir a lo mejor a los judíos en esa gran fiesta, y a lo mejor ellos no entendían a qué se refería el Señor, de a qué se refiere con que ríos de agua estarán en tu interior, agua viva. Y dice, pues esto dice de los que iban a recibir, los que creyesen en Él. Y nosotros como iglesia ya hemos creído en Él. Los que somos sus hijos ya hemos creído en Él. Eh, Vamos a las definiciones. Adoración, esa es una definición que encontré. Dice, la adoración es el acto de atribuir un valor supremo a algo de una manera que energiza y compromete a toda tu persona, o sea, todo tu ser. O sea, tú le das ese valor supremo a algo de tal forma que mueve tu ser y hace que toda tu alma se comprometa hacia eso. Entre más valor le des a algo, pues más te va a mover hacia eso. Y esa es
la verdadera adoración. Y otro de un diccionario bíblico también mencionan la definición de adoración como homenaje rendido a Dios, el cual es pecado, idolatría, rendir a cualquier ser creado. Es esa rendición, esa alabanza a Dios, esa adoración a Dios que se da, que solamente se le puede dar a Él, porque si se lo das a otra cosa sería idolatría. Hay dos definiciones. Y otra cosa que quisiera que entendiéramos, ya después de ver lo que sí es, ver lo que no es, la adoración no es solamente un momento, la adoración no es solamente una canción, meditación o una oración, o sea, sí es parte de, y no es solamente un sentimiento, y creo que eso es algo importante, y vamos a ver algunos versículos. Nada recordando como la definición, es el acto de atribuir un valor supremo a algo de una forma que energiza y compromete a todo tu ser. Ahí en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10, en Colosenses 3, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En 1 Pedro 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, para que en todo sea glorificado el Señor Jesucristo. Entonces, la adoración es la constante glorificación de Dios en nuestra vida, es la adoración en espíritu y en verdad. Esa rendición constante, una copa que rebosa constantemente, que en todos los aspectos de su vida está buscando traer gloria al Señor. La adoración es una vida rendida y llena de Cristo, una vida que abunda en Él y por lo tanto lo glorifica en todo lo que hace. ¿Y cómo puedo glorificar al Señor? Abundando en Él, teniendo, como cantábamos hace rato, la mirada en el Señor. Si Él es digno de nuestra adoración, pues nuestros ojos están en Él y al momento de estar en Él, abundamos en Él, nos llenamos de Él y podemos, a través de nuestra vida, glorificarlo a Él. Pues no buscamos simplemente un lugar de adoración, buscamos habitar en el que es digno de adoración. Y es como vamos siendo transformados. Entonces es importante entender que la adoración no solamente eh, es como un momento, que obviamente sí se puede reflejar ahí, pero es una adoración, es esta vida constante, llena del Señor, con los ojos puestos en Él, de tal forma que abunda a glorificación a Él. Un autor decía, de tus héroes adoptas gestos, frases, tonos de voz, expresiones faciales, hábitos, maneras de comportarte, convicciones y creencias. Cuanto más admirable es el héroe, es más intensa tu admiración, más profunda será tu transformación. Y lo vemos mucho esto en los niños cuando van creciendo, que empiezan a parecerse mucho a los papás, porque normalmente el niño empieza a admirar o a sus papás son sus héroes y empiezan a comportarse muy parecido a ellos. Y en el caso de Jesús, Él es infinitamente admirable y nuestra admiración se eleva hasta la adoración más absoluta. Por lo tanto, cuando lo contemplamos como debemos, el cambio es profundo. Y vemos esta transformación al momento de verlo a Él, de contemplarlo, eso sería la adoración. Le das esa atribución de valor porque sabes que tiene ese valor supremo, de tal forma que te lleva a contemplarlo. Y entre más lo contemplas, más nos parecemos a Él. El 1 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este es un gran privilegio de poder verlo y ser transformados a esa imagen y semejanza del Señor.
C.S. Lewis decía, al mandarnos a glorificarlo, Dios nos está invitando a disfrutar de él. Y la alabanza es básicamente, bueno, es la atribución de valor o mérito, consiste en un reconocimiento sincero de una convicción real de valor. Que tú estás convencido que eso lo vale tanto que tú lo mencionas. Y eso es como las definiciones de alabanza, como vemos ahí un diamante. Tú sabes el valor que tiene, y comentas o lo externas de esa forma. Eso sería parte de lo que es una alabanza. Tú sabes que eso merece o que tiene el mérito, el valor, y que estás convencido de eso de tal forma que lo expresas. Entonces, la adoración y alabanza irían de la mano. Hay Salmo 95, un salmo que nos gusta mucho cantar. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque Jehová es Dios grande y el Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y vemos este argumento. Ellos traen esta alabanza, externan esta adoración, dice, aclamemos, adoremos, postrémonos. Y te dice el valor que le ponen, dice, porque es Dios grande y el Rey grande de todas, sobre todos los dioses, y empieza a mencionar muchas características del Señor. Si vamos a Efesios 1, menciona en amor, hablando acerca de la iglesia, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Y si seguimos avanzando ahí en el capítulo 1, dice, en él, hablando de Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y un poquito más adelante dice, habiendo creído en él, fuisteis señados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos vemos ya aquí a la iglesia, siendo para alabanza de su gloria, para alabanza de su gracia, esa atribución de gran valor de su gloria la podemos dar nosotros. Y el Señor dice, ustedes fueron adoptados para alabanza, fueron escogidos para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, igual, muy parecido a la adoración, no solamente es un momento, sino es una vida constante que es de alabanza para el Señor, para alabanza de su gloria, no a nosotros, sino para que la gloria del Señor sea alabada. Y es parte de el propósito de la adopción, de la elección del Señor hacia con nosotros. Pues, la adoración nos muestra su gloria con alabanza y la expresamos y con la alabanza la expresamos, perdón, lo que hemos admirado. Ahí se me fue una palabra. Las personas que hacen a Cristo su fuente de adoración, lo que llena su vida, viven una vida que da alabanza. Los que están admirando a esa persona que los bendijo con toda bendición espiritual, como mencionan los primeros versículos de Efesios 1, tienen esta vida que da alabanza, que su corazón expresa alabanza, y es algo que tenemos que buscar hacer diariamente. Y podemos preguntar si pasa en mi vida o no está pasando en mi vida. Un libro que siempre me ha retado mucho de Tozer, dice, una parte dice, millones se llaman a sí mismos por su nombre, es cierto, y le rinden cierto homenaje externo, pero una prueba sencilla mostrará lo que en realidad se le honra entre ellos, que el hombre común se ha puesto a prueba en la cuestión de quién o qué está por encima y quedará expuesta a su verdadera posición, que se le obligue a escoger entre Dios y el dinero, entre Dios y los hombres, entre Dios y la ambición personal, entre Dios y el yo.
entre Dios y el amor humano, y Dios ocupará el segundo lugar cada vez. Esas otras cosas serán exaltadas por encima. Por mucho que el hombre proteste, la prueba está en la elección que hace día tras día a lo largo de su vida. Y por eso siempre se me ha hecho muy retadora porque creo que allá eso es lo que quería enfatizar en cuestión a, no solamente es un momento, sino es una decisión que hacemos día a día en qué es lo que va, cada día, qué es lo que va a tener mi adoración ese día. ¿Qué es la elección que voy a hacer? ¿Qué va a tener la supremacía? ¿Qué va a tener el primer lugar? ¿Son las otras cosas o el Señor? Y es algo que se decide, esta adoración es algo que se decide día tras día. Entonces, y como iglesia también es, pues es importante, es una parte individual de nuestra vida y como iglesia en conjunto. Ahí Pablo decía, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces también, tanto es importante que nosotros tengamos esta vida de alabanza y adoración, como es importante que la iglesia en conjunto sea para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que 100 pianos, todos afinados con el mismo diapasón, están automáticamente afinados entre sí? Están en un mismo acorde, no por estar ajustados unos a otros, sino por estarlo a un mismo estándar al que cada uno debe someterse individualmente. Así también, 100 adoradores reunidos, cada uno mirando a Cristo, están en el corazón más cerca unos de otros de lo que jamás podrían estarlo si se volvieran conscientes de la unidad y apartaran sus ojos de Dios para esforzarse en lograr una comunión más estrecha. Es parte de la unión en iglesia es que cada uno adore al Señor y es cuando el corazón está más cerca uno del otro. Las conclusiones, en nuestra, muy parecida a la mujer samaritana, en nuestra insatisfacción, y no hablo esto solamente de un momento en el que fuimos salvos, sino hay días que podemos estar con esta insatisfacción, podemos ir a la fuente de vida. Pues en nuestra insatisfacción, Él puso dentro de nosotros su fuente de vida. En nuestra indignidad, Él nos hizo ser alabanza de su gloria. Al ser, en un punto de nuestra vida estábamos, no merecíamos nada. Y ahora tenemos el privilegio de ser alabanza de su gloria. Es un cambio muy radical. En nuestra búsqueda de adoración, Él nos dio a su persona. En nuestro cansancio, Él nos dio vida. Esto es lo que quería enfatizar en cuestión a la adoración y la alabanza. Eh, Él es nuestro centro de adoración y alabanza y es algo que podemos disfrutar no solamente en un momento, sino día tras día. Ya por último, esta parte también me gusta mucho. Si lo que capta la confianza y el amor del corazón, también controla los sentimientos y el comportamiento. Aquello que el corazón más desea, la mente lo considera razonable, las emociones lo ven valioso y la voluntad lo percibe como realizable. Por lo tanto, es de suma importancia que la predicación mueva al corazón a dejar de confiar y amar otras cosas más que a Dios. Y creo que ese será mi objetivo con esta, que se vayan con esta idea que tenemos que el Señor sea lo que capte la confianza y el amor en nuestro corazón y podamos amarle más que sobre todas las cosas. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres aquel que todo lo llena en todo y que tiene el poder de captar todo y llenar toda nuestra vida en todos los sentidos. Y queremos que nuestra vida esté de esa forma rendida a ti, de tal forma que tú la llenes en todos los sentidos. Te damos gracias por este privilegio que antes no había, que muchos anhelaban conocer y entender, pero que ahora tenemos como iglesia. Te bendecimos y te damos